Listo, hola, buenas tardes. Somos practicantes de la Mariacano para la empresa Servientrega. Mi nombre es Santiago Jara, nuestro compañero Juan David Quintero y nuestra compañera Estefanía. Estefanía, Hola, vamos a realizar la exposición de la aplicación de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, espero les sirva mucho la información y si tenían como por ahí cositas que se le habían olvidado, pues las recuerden. y la sepan aplicar. Ajá, listo. Entonces, Juan, por favor, pasamos la diapositiva. Listo. Listo, entonces, la primer ley que vamos a tocar es la resolución 1401 del 2007. Listo, entonces, mediante esta normativa, vamos a identificar qué es un incidente y qué es un accidente de trabajo. Entonces, empezamos definiendo qué es un incidente de trabajo. Un incidente de trabajo, como lo vemos en las imágenes, es como un evento aleatorio que se pudo prevenir. O sea, como algo que pudo ser, pero no fue. Entonces, es un evento que pudo llegar a ser un accidente, pero no lo es porque no hubieron, en este caso, lastimados ni personas pues que se vieron involucradas. Juan, ¿lo pasas, por favor? Listo, el accidente de trabajo. Eh, en accidente de trabajo también tenemos accidente de trabajo básico y accidente de trabajo grave. Entonces tenemos que es un suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que produce al trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Esta definición la podemos encontrar en el decreto 1562 de 2012. Entonces, tenemos que un accidente de trabajo es cuando si hay personas involucradas y cuando la salud de esta persona se vio involucrada en el evento aleatorio que se llevó. Entonces, tenemos la diferencia entre un accidente de trabajo normal y un accidente de trabajo grave, es que en el accidente de trabajo grave hay como fracturas, pues es como a mayor escala. En el accidente de trabajo grave encontramos lesiones eh, mucho más comprometedoras eh, pues como con la capacidad física del trabajador. Es decir, si en Servientrega tenemos personas dentro de una bodega, un incidente de trabajo puede ser que se caiga una caja de una estantería, pero que no le pegue a la persona, no le pegue al trabajador. Pero un accidente es que se caiga la caja de una estantería y golpea a nuestro trabajador en la cabeza, ocasionándole un trauma craneoencefálico, que en este caso sería un accidente grave, mientras que un accidente de trabajo básico sería una herida abierta en la cabeza, que un obrero o un trabajador esté haciendo trabajo de alturas y se caiga eh, y le cause una lesión medular, esto sería un accidente grave de trabajo. Pero si el empleado está trabajando en las alturas y se cae, pero estaba sostenido con todas las medidas de seguridad y pues no alcanza a impactar, es un incidente de trabajo. Tenemos que el accidente de trabajo tiene que ir directamente a la ARL. La ARL y las empresas tienen como un lapso de tiempo en el que la empresa tiene
su derecho de investigar, hacer toda su investigación y remitirlo a la ARL. Juan, ¿podemos pasar, por favor? Listo, entonces tenemos la investigación de accidentes de trabajo. Se da pues cuando, valga la redundancia, cuando hay un accidente, se crea en todas las empresas, hay un comité o un grupo investigativo. El grupo investigativo está formado por los jefes, por el comité de seguridad y salud en el trabajo y por ejemplo, el jefe de planta, el empleador, el gerente. Entonces, todas estas personas se encargan de investigar cuáles son las causas de este accidente que sucedió. Entonces, tenemos que hay causas básicas y causas inmediatas. Entonces, las causas básicas intentan como responder a la pregunta del por qué se dio este accidente. Entonces, las causas básicas son como los factores intrínsecos del trabajador o de la empresa, que no son factores como tangibles. A estas causas también se le puede llamar causas raíz. Entonces, por ejemplo, eh, un trabajador de Servientrega estaba haciendo trabajo de altura sobre una plataforma, digámoslo, una plataforma para elevarse. Entonces, el trabajador no sabía cómo manejar la máquina, entonces la incapacidad o la falta de conocimiento para manejar la maquinaria puede ser una causa básica. Y las causas inmediatas son aquellos actos inseguros y condiciones inseguras. Entonces, vemos que esto ya es más tangible y esto ya es más reconocible en el entorno de los trabajadores. Esto es lo que pasa antes del accidente o del incidente de trabajo. Entonces, que el empleado que estaba haciendo trabajos en altura no tenía, no llevaba el adecuado manejo de los elementos de protección personal, es un acto inseguro y puede llevar a que haya un accidente. O si el lugar de trabajo no está acondicionado con barandas, con medidas de seguridad, puede ser una condición insegura que es a lo que se refiere estas causas inmediatas. Listo, Juan, lo puedes pasar, por favor. Hay un momento que se me salió esto. Listo. La, como el conducto a seguir el paso a seguir es la recolección de datos. Entonces, tenemos la recolección de datos. Hay una metodología que se llama metodología de las 4 Ps. Ya les voy a decir. Listo, la metodología de las 4 Ps es como lo que intenta explicar lo que sucedió en el lugar que se dio el accidente. Entonces, a base de las evidencias, es como el primer paso de la investigación de un accidente de trabajo. Entonces, la primer P se llama, hace referencia a la posición. Es donde vemos al trabajador sobre las escaleras, que es como, valga la redundancia, cómo se encontraba el trabajador a la hora de que sucedió el accidente o el incidente. La otra imagen hace referencia a la segunda P, que es personas. Entonces, acá nos dice que cuáles fueron las personas implicadas dentro del accidente. El trabajador, el jefe inmediato de este empleado, el jefe de planta. Entonces, son las personas que se ven directamente involucradas
por este accidente o incidente. Partes es como herramientas, elementos de trabajo que se ven involucradas en el accidente. En este caso, si lo tomamos con una persona que estaba sobre unas escaleras, pues las escaleras y las herramientas que está utilizando para desempeñar su tarea. Y documentos son como las evidencias, pues sí, escritas que se recolectaron en el sitio del incidente. Juan, ¿puedes pasar, por favor? Listo. La siguiente metodología para la investigación de los accidentes son el análisis de causas, que son 5 H's y, perdón, 5 W's y una H. Entonces, están en estas letras porque es en inglés. Entonces, la primer W es qué. Entonces, ¿qué es lo que vemos y qué es lo que creemos que sucedió en el lugar del accidente de trabajo? La segunda es cuándo, en qué momento se presentó el fenómeno o el accidente que estamos investigando. La tercera es dónde, que es en qué lugar, en dónde, en dónde de la empresa, en qué parte de la empresa se presentó eh, este evento. La cuarta es quién, que es como las personas que estaban involucradas en el accidente. Esto también hace referencia a que si el accidente está relacionado con la capacidad de desarrollar la tarea del empleado. La quinta es cuál. Acá nos preguntamos si es algo que se viene repitiendo como periódicamente con el trabajador, o es algo esporádico que se presentó de un momento a otro. Y la otra es cómo. Eh, acá la pregunta literal es cómo es la desviación entre lo normal y lo anormal. Entonces es como qué diferencia hay o qué patrones llevó a cabo el empleado para que se diera este accidente. Listo, Juan, ya puedes pasar, por favor. Listo, entonces, por último, llega la toma de decisiones por parte de todo el comité, pues, investigativo para lograr erradicar este tipo de accidentes y que no se vuelvan a presentar. Entonces, tiene como un marco establecido y va como en un orden. Entonces, el primer paso es caracterizar la problemática. Entonces, acá tenemos que identificar el accidente, identificar qué caracteriza al accidente y sus causas. Como ya les dije, las causas básicas y las causas inmediatas, que ya las identificamos al principio de la presentación. Luego vamos a diseñar el plan de acción. Después sigue verificar la efectividad de este plan de acción que estamos llevando a cabo, y después estandarizar y dar como instrucciones ya establecidas para que no se presenten este tipo de accidentes a futuro. Entonces, a la hora de tomar decisiones, podemos tomar decisiones técnicas, organizacionales y comportamentales. Con referencia a las técnicas, es como el estado de la maquinaria. Si en el accidente se vio involucrada una máquina, pues corregir y mejorar pues esta deficiencia. Organizacionales es, por ejemplo, si en el accidente la causa que se identificó fue la incapacidad del trabajador de realizar la tarea, entonces
como una medida organizacional sería fortalecer el sistema de ingreso a la empresa. Y los comportamentales sería educar y dar cursos a los trabajadores para que no se presenten los accidentes. Listo, Juan, la puedes pasar. Listo, muchas gracias. Ya va a seguir nuestro otro compañero con otra ley. Hasta luego. Hola, bueno, ahora vamos a seguir con la ley 1562 de 2012. Esta, ¿de qué es que nos habla? Aquí se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones de materia de salud ocupacional. Entonces, se realizan diferentes cambios, ¿cierto? Entonces, primero, pues respecto a los riesgos laborales, lo que era antes salud ocupacional, ahora se conoce como seguridad y salud en el trabajo, o sea, la famosa SST. Cierto, lo que antes era el programa de salud ocupacional, ahora es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Lo que antes era el comité prioritario, el COPAS, ahora es el comité de seguridad y salud en el trabajo. Lo que antes era la administradora de riesgos profesionales, la llamada ARP, ahora es la aseguradora de riesgos laborales, ARL. Juan, ¿podemos seguir? La otra diapositiva, por favor. Bueno, entonces el Comité Prioritario de Salud, el COPASO, es un organismo que está encargado de vigilar y promocionar las normas, los reglamentos y las disposiciones y las demás disposiciones que tengan que ver con qué, con la salud ocupacional y seguridad dentro de la empresa, ¿cierto? ¿Cuál es su principal finalidad? Es la reducción de los riesgos que se pueden presentar durante las actividades realizadas dentro de la empresa. Entonces, ¿esto qué quiere decir en pocas palabras? Ellos están encargados de garantizar que los riesgos de enfermedad y accidentes derivados del trabajo se reduzcan al mínimo, ¿cierto? Entonces, al ladito pueden ver los riesgos que se pueden tener y los accidentes que se pueden tener en el trabajo. Bueno, podemos seguir, porfa. Bueno, entonces, ¿esto qué es lo que genera? Un mejoramiento continuo con ayuda de las entidades de la empresa, tanto profesionales como trabajadores, que pueden ser un buen equipo si así se lo disponen, con planeación. Listo, continuemos. Bueno, entonces el Sistema General de Riesgos Laborales que busca prevenir. Por ejemplo, se puede prevenir mediante mecanismos publicitarios, o sea, señalización, talleres, medicina laboral, por ejemplo, en Servientrega, me imagino el médico laboral, cuando ustedes ven los avisos, por ejemplo, el piso mojado, por ejemplo, no usar alguna carga sin protección, altura y cosas así. Bueno, en el proteger, esto se hace con ayuda de los materiales de protección, gafas, guantes, ropa adecuada, zapatos adecuados y también con medicina preventiva, actividades seguras, talleres de prevención y promoción. Bueno, y en el atender se puede dar ya cuando pasa algún evento
o cuando el personal detecta algo, ¿cierto? Acciones preventivas también. Bueno, podemos seguir. Bueno, entonces, ¿qué se pretende prevenir? Se pretenden prevenir lesiones, por ejemplo, en servientrega se puede prevenir manguito de rotador, se puede prevenir lumbalgias, se puede prevenir problemas psicológicos, ya sea por la carga laboral, por la presión, por un ambiente no adecuado socialmente y laboralmente, y se pueden prevenir enfermedades como son hernias discales, fracturas, entre otras. Bueno, entonces se realiza una intervención en 3 pilares importantes. Entonces, en el físico es, por ejemplo, las pausas activas cuando siempre los invitan a ustedes a que participen, que hay gente que le gusta mucho porque eso ayuda mucho al rendimiento laboral, a bajar el estrés. También puede ser por medicina laboral, ¿cierto? Que ustedes tienen, me imagino yo, muy presente eso. También con talleres de prevención y promoción. Bueno, a nivel mental también eso puede ayudar mucho las pausas activas, un ambiente laboral sin tanto estrés y el social, trabajar en conjunto y tener buenas relaciones interpersonales con los demás trabajadores, jefes o otro cargo. Bueno, entonces el sistema de gestión tiene varias acciones, que es el planear al momento cuando realizan una planeación, continúan con el hacer. Es muy importante el verificar esto y también el actuar sobre todo lo que se vino anteriormente. Bueno, ahora seguimos con otro compañero. Gracias. Listo, la ley 2400 va muy ligada con lo que nos acaba de explicar la compañera Laura. Esta ley 2400 de 1979 es por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Juan, ¿puedes pasar, por favor? Listo, entonces, esta ley es la que nos da las normas que deben cumplir, como las normas de salubridad que deben cumplir todas las empresas, dependiendo pues de como a lo que se dediquen o su negocio y su enfoque, tienen que cumplir con estas normas de, como de salubridad, de higiene, que también están como muy enfocadas para la protección pues de sus empleados y alcanzar pues sus mejores niveles de productividad. Entonces, en algunas de estas normas tenemos, por ejemplo, que todas las empresas por 15 trabajadores, por cada 15 trabajadores deben tener una cabina de baños. En esta norma también nos indican cuáles deben ser las medidas de los baños, cómo debe ser su repartición, cómo debe ser la medida de los pasillos en las bodegas, en las oficinas, cómo debe ser la distancia entre escaleras y pasillos, para que como que como que estos espacios no interfieran con el desempeño de los trabajadores. Nos indica cómo tiene que estar señalizado una bodega. Entonces, dentro de estas actividades, como que nos exige esta norma es los elementos de protección personal, como lo son las botas, los guantes, las mascarillas o respiradores, las gafas, los protectores auditivos y los cascos. También tenemos que hay actividades donde
van a manejar materiales que son peligrosos para la integridad física, entonces necesitamos eh, protección pues a nivel de todo el cuerpo para que no pasen accidentes de trabajo. Por ejemplo, a nivel del espacio de las bodegas, tenemos que con la iluminación nos exigen 30 bujías pie, que es equivalente a 300 lux. En lugares donde vamos a utilizar maquinaria, donde va a haber demasiada contaminación auditiva, eh, tenemos que se nos va a permitir 85 decibeles de presión sonora. Puedes pasar, por favor, Juan. Listo, entonces, como les decía, esta ley tiene como las señalizaciones, propone las señalizaciones que deben haber dentro de una empresa. Y entonces tenemos el color rojo, que es como prohibido seguir. Tenemos el color azul, que es la acción de mando, que es donde deben estar y donde debemos utilizar los elementos de protección personal. Tenemos el amarillo, que es precaución, que es donde se guarda la maquinaria, donde hay lugares de alto voltaje, por ejemplo, máquinas de energía. Entonces tenemos que a estos lugares eh, no se puede ingresar o no se puede estar muy cerca sin tener la precaución y sin tomar todas las medidas de prevención para que no sucedan los accidentes. La que sigue es verde, que es condición de seguridad, que es donde como menos peligro hay. En este caso estamos en la salida de emergencia, en las escaleras y lugares donde podemos estar como sin, pues sin estar como tan pendientes de lo que pueda suceder. Listo. Hola, buenas. Como me había presentado mi compañero inicialmente, mi nombre es Juan David Quintero. Les voy a hablar sobre la siguiente resolución, que es la 0312 del 2019. Esa resolución establece los estándares mínimos del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo, que corresponde a un conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento entre empleadores, contratantes, para la cual verifican y controlan condiciones básicas de la capacidad técnico-administrativa. ¿Quiénes deben implementar los estándares mínimos de esta resolución? Se aplica a todos los empleadores públicos, privados, trabajadores dependientes, independientes, organizaciones del sector cooperativo, empresas temporales, estudiantes que estén afiliados al sistema general, policía y fuerzas nacionales. ¿Quiénes no están obligados a implementar estos estándares mínimos? No están obligados aquellos trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales, que trataré después en el decreto 1072 del 2015. ¿Cómo han sido clasificados los estándares mínimos según esta resolución? Se clasifican de acuerdo al número de trabajadores y el riesgo al cual ellos estén presentes, que se clasifica en clase 1, 2, 3, 4 y 5. En el caso pues, de Servientrega, vemos que se aplican todos los cargos, pues todos la clasificación de estos riesgos. ¿Cuáles son, teniendo en cuenta pues la empresa Servientrega, hay unos estándares mínimos para empresas con más de 50 trabajadores, clasificados con riesgo 1, 2, 3, 4 o 5, o 50 trabajadores o menos, con riesgo 4 y 5. ¿Cuáles son estos estándares mínimos? Que deben asignar a una persona que diseña el Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo. Afiliar al Sistema de Seguridad Social Integral a los trabajadores, conformar, capacitar el COPAS y el Comité de Convivencia Laboral.
Programar y capacitación anual de entrega de insumos de protección personal, inducción y reinducción en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, un curso virtual de 50 horas, el cual es definido por el Ministerio del Trabajo y es pues dictado por SURA, un plan anual de trabajo. También se deben identificar y evaluar para la adquisición de bienes y servicios. Se deben de evaluar y seleccionar proveedores y contratistas. Describir sociodemográficamente el estado de salud de los trabajadores. Se deben de saber cuáles son las edades, cuáles son las enfermedades que presentan los trabajadores, en qué estrato viven, cuál es su condición. Qué actividades de medicina del trabajo, prevención y promoción de la salud se pueden realizar en la empresa. También se deben realizar evaluaciones médicas ocupacionales constantemente durante pues, el año. Se deben de tener en cuenta un protocolo de manejo de residuos para que puedan ser eliminados los cuales sean contaminantes de manera adecuada. Se deben reportar e investigar los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y también igualmente se debe investigar el por qué es recurrente el ausentismo laboral. ¿Quién es el responsable de diseñar e implementar el sistema de seguridad de salud en el trabajo? Para las empresas clasificadas con riesgo 1, 2, 3, 4 o 5, de 50 trabajadores o menos, debe ser, pues, tanto para 50 trabajadores o menos, como para más de 50 trabajadores, el responsable es un profesional con o sin posgrado en seguridad y salud en el trabajo, que cuente con licencia vigente y el curso de capacitación virtual de 50 horas, que estén facultados para asesorar, capacitar, ejecutar o diseñar el sistema general de seguridad en cualquier empresa. Ahora continúo con el decreto 1072 del 2015. El 31 de julio del 2014, el Ministerio de Trabajo expidió esta normatividad para la cual regula la seguridad y salud en el trabajo, conocido como el decreto 1443 del 2014. En mayo del 2015, el Ministerio de Trabajo expidió este decreto, que es una compilación de toda la reglamentación existente en Colombia relacionada con los aspectos laborales. Es conocido también como el Decreto Único Reglamentario del Sector del Trabajo. ¿Cuál es el objeto y campo de aplicación? El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe ser aplicado por todos los empleadores públicos, privados, contratantes de personal bajo modalidad de contratación civil, comercial, administrativo, organizaciones de economía solidaria, sector cooperativo, empresas de servicios temporales, trabajadores dependientes, contratistas o trabajadores en alguna misión. A continuación veremos un video donde explica más a profundidad cuáles son su aplicación. Debe cumplir y es el decreto único 1072 del 2015 con plazo máximo al 31 de enero del 2017. En este decreto se obliga a todas las empresas del país, sin importar su tamaño, la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Pero, ¿cuál es el objetivo del sistema de seguridad y salud en el trabajo? Es prevenir las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo a las cuales están expuestos los empleados, reduciendo al mínimo los accidentes y enfermedades laborales que se puedan presentar. Aquí te queremos recordar los 10 pasos que debes seguir para su implementación. Paso 1. Hacer una evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Paso 2. Identificar los peligros, evaluar, valorar y gestionar los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores. Paso 3. Definir la política y los objetivos de la compañía frente a la seguridad y salud en el trabajo. Paso 4. Hacer el plan
plan de trabajo anual del Sistema de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando la consecución de recursos. Paso 5. Hacer el programa de capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción en seguridad y salud en el trabajo. Paso 6. Hacer que los protocolos respectivos garanticen la prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Paso 7. Definir los protocolos para el reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Paso 8. Definir los criterios para adquisición de bienes o contratación de servicios dando cumplimiento con el Decreto Único 1072 del 2015. Paso 9. Garantizar el modelo de medición y evaluación de la gestión en seguridad y salud en el trabajo. Paso 10. Implementar un procedimiento para las acciones preventivas o correctivas asociadas al sistema de seguridad y salud en el trabajo. Ya viendo como tal los pasos por los cuales se debe dirigir este decreto, también está ligado al ciclo PHVA, en el cual hay unos pasos por los cuales debemos planificar, hacer, verificar y actuar. En planificar debemos de establecer qué políticas, cómo va a ser su evaluación inicial, organizar el sistema, identificar peligros, valorar riesgos, establecer objetivos y definir planes con asignación de recursos. En el hacer debemos gestionar peligros y riesgos, establecer medidas de prevención y control, adelantar acciones de prevención, preparación ante emergencias y establecer medidas en adquisición y contrataciones. Debemos verificar cómo va a ser la auditoría, revisar que sea revisada por la alta dirección, igualmente investigar los accidentes e incidentes de trabajo que puedan presentar en la empresa. Y debemos de actuar con acciones preventivas, correctivas y siempre llevando a cabo la mejora continua. Según este decreto, igualmente tenemos en cuenta qué es el COPAS. Tenemos claro que es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual se encarga de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de la seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa a través de actividades de promoción e información y divulgación. Según el decreto 1072, igualmente nos habla sobre una afiliación y cobertura a trabajadores independientes, lo cual debe ser obligatorio para contratos formales por escrito con o duración superior a un mes, y para los independientes que laboren en actividades catalogadas en riesgo clase 4 y 5. Se les debe asignar una ARL, afiliar independientemente por cada contrato, ingresarlos a una base de cotización, tener un pago anticipado de esta cotización, y el contratista debe estar vinculado al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo, y por consiguiente periódicamente se deben hacer esos exámenes médicos ocupacionales. También abarca una afiliación y cobertura para los estudiantes. Se tiene en cuenta en estas empresas que los estudiantes que ejecuten un trabajo que signifique una fuente de ingreso o involucre un riesgo ocupacional, por ejemplo, como las prácticas de requisito para culminar estudios, medidas técnicas o formación complementaria, deben de tener una base de cotización de un salario mínimo legal vigente. Y es responsable de la afiliación el que se reporten todas las novedades o accidentes que se presenten mientras que el estudiante esté prestando esta práctica allí. Ya puede continuar mi compañero con el siguiente tema. Bueno, entonces ahora vamos con el decreto 1443 de 2014, por el cual se dictan disposiciones para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, o sea, la SGSST. Aquí habla de algo muy importante que es la aseguradora de los riesgos laborales, ¿cierto?
¿qué es lo que hace la aseguradora? Previene, promociona y actúa en cuanto al trabajador, ¿cierto? Pues se mantiene pendiente. ¿Qué puede generarse con ellos? Charlas, medicina, y cuando se sufre el accidente, ellos están en un total control sobre esto y siempre se debe contar con ellos. Por ejemplo, cuando a ustedes en Servientrega se les cae una caja, ustedes tienen que informar eso. Es muy importante, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué es la gestión y seguridad y salud en el trabajo? Es, digámoslo así, es una disciplina donde, ¿qué es lo que pretenden? Prevenir, ¿cierto? Prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones pues, en el trabajo, ¿cierto? Además de la protección y la promoción de la salud de los trabajadores, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí como pueden ver, el muñequito con el casco, con las gafas, con los audífonos, eso es para su protección, ¿cierto? Entonces ahí en la otra imagen dice, recuerda que es obligatorio el uso de la EPP. ¿Eso es para qué? Para prevenir un accidente laboral. Bueno, y ahí lo podemos ver, por ejemplo, esa reunión que está ahí es las conferencias, pueden ser hasta pausas activas, porque las pausas no siempre van a hacer mover el cuerpo, muchas veces también es más trabajo mental, ¿cierto? Ejercicios que requieran más trabajo. Bueno, también dan charlas sobre el trabajo de las cargas, la higiene postural, y todo ese asunto. Bueno, compañero, podemos seguir. Bueno, antes de hablar de esto, el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, hay obligaciones para el empleador como responsabilidades para el empleado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el empleado? Pues principalmente es divulgar el sistema de gestión y seguridad en salud en el trabajo, ¿cierto? Tiene que evaluarlo por lo menos una vez al año, ¿cierto? Tiene que suministrar para los nuevos empleados una inducción, tiene que suministrar herramientas para la protección y la prevención de los mismos, ¿cierto? Cuando se puede llevar a un accidente o un incidente. Obviamente los equipos, todo lo de protección, ¿cierto? Bueno, y el empleador también tiene responsabilidades como asistir a las conferencias, a las citas médicas, tiene que usar su equipo de protección que se les asigna, también tiene que proporcionar información cuando encuentra algún acto indebido, cuando encuentra algún equipo que no está en su lugar o en su buen estado, ¿cierto? Eso lo tiene que comunicar obviamente al empleador y debe asegurarse que la empresa cuente con ese sistema de gestión y seguridad en el trabajo, ¿cierto? Este sistema debe tener varias cosas. Por ejemplo, tiene que ser medible, ¿cierto? Tiene pues que tener un plan medible, tiene que ser claro en cuanto a todo, cuantificable y debe tener metas definidas. Supongamos, ven falencias en los equipos, entonces tienen que ver qué tienen que hacer, tiene que ser realista lo que tienen que hacer y tiene que cumplir un tiempo estipulado para hacer esa mejora, para continuar, ¿cierto? Bueno, obviamente es un desarrollo lógico y es por etapas, ¿cierto? Para una mejora continua. Bueno, entonces hay una acción preventiva, hay una acción de mejora y hay una acción correctiva. Entonces, preventiva, en Servientrega se da cuando tienen buenos cascos, cuando se tiene un buen calzado y cuando se tienen correctores de postura o sepan cómo manejar una carga, cuando tengan avisos de, por ejemplo, el piso está mojado o acá hay electricidad
aquí hay algo de alto voltaje o es una zona insegura. Bueno, una acción de mejora es cuando los zapatos no están adecuados, hay una estructura que está en un estado regular, cuando hay algo que es malo, pero que se puede mejorar, listo. Y una acción correctiva es, por ejemplo, cuando un empleado está realizando una carga mala, eso es una acción correctiva porque se va a pasar, por ejemplo, a una escuela de espalda, ¿cierto? A terapia, a conferencias para un mejor manejo, también, por ejemplo, cuando la carga laboral es muy pesada, se tiene que reestructurar su carga laboral, ya sea mermando las horas laborales o la carga que se le está dando, o cuando está en un ambiente pesado, también eso es para mejorar, cambiar a un mejor ambiente. ¿Listo, compañero? Bueno, entonces, por ejemplo, en la imagen de los muñequitos que está a su derecha aquí, vemos lo que es un acto inseguro y un medio inseguro, ¿cierto? Entonces, como podemos ver aquí, los muñequitos de gorrita están llevando el material de una manera inadecuada. Esta persona del balde amarillo está haciendo una postura inadecuada. Aquí hay un riesgo porque miren que esta caja se le está cayendo y ahí va entrando el señor en una postura no creo que muy adecuada, ¿cierto? Bueno, podemos continuar. Entonces aquí ustedes podrían analizar la imagen y serían capaces de detectar que es una acción insegura. Listo, continuemos. Mi compañero sigue. Listo, entonces, ya para finalizar, tenemos el artículo 1477. Este artículo es por el cual se establecen las enfermedades laborales. Entonces, la enfermedad laboral es definida como aquella que es contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o el medio en el que el trabajador se ha visto obligado. Entonces, esto hace referencia a aquellas enfermedades o patologías que están específicamente adquiridas durante el turno de trabajo o son como secuencias de un trabajo en específico. ¿Puedes pasar, por favor? Bueno. Listo, entonces, lo primero que nos presenta el artículo 1477 es que establece una tabla de enfermedades. La tabla de enfermedades ya se las voy a presentar ahora más en otra diapositiva. Entonces, lo primero que tenemos que evaluar cuando hay una enfermedad laboral son los factores de riesgo a los que pues se someten los trabajadores. Los factores de riesgo tenemos que son riesgos químicos, físicos, ergonómicos, biológicos, riesgos psicosociales o mecánicos. Un ejemplo de cada uno sería un riesgo químico, sería por ejemplo cuando estamos en contacto con, valga la redundancia, como con materiales químicos o materiales que nos puedan afectar físicamente a nosotros. Los físicos son como cómo se nos ven las enfermedades en nuestro sistema musculoesquelético. Por ejemplo, un riesgo físico puede ser una fractura, eso es un riesgo físico que está específicamente, que se demuestra pues en lo visual. Listo, los riesgos ergonómicos se dan
cuando en un puesto de trabajo hay posturas inadecuadas y las podemos corregir mediante un buen diseño de puesto de trabajo. Los riesgos biológicos es cuando, por ejemplo, un riesgo biológico es cuando estamos trabajando en, en una, como en una construcción al aire libre y estamos sometidos a la lluvia, al sol, a la contaminación, entonces eso sería un riesgo biológico. Los riesgos psicosociales eh, puede ser el estrés, la carga mental y todo este tipo de situaciones psicológicas que manejan los empleados. Y los riesgos mecánicos es cuando un empleado tiene que manipular alguna maquinaria y sufre un accidente pues debido al mal manejo de esta. Tenemos, perdón Juan, pasas al anterior de nuevo. Listo, entonces tenemos que los riesgos se evalúan y los peligros se identifican. Esto nos sirve a la hora de hacer la matriz de riesgos como para crear acciones para que no hayan posibilidades de que hayan enfermedades ni accidentes de trabajo o para disminuir estas posibilidades. Listo, Juan. Ahora sí. Listo, entonces tenemos que como segundo paso tenemos que entender la relación de causalidad. Pongo estas dos imágenes porque se tiene que, como de parte de la empresa o del ente que se dedica a la seguridad y salud en el trabajo en la empresa, tienen que tener muy en cuenta si la enfermedad sí se dio durante la jornada de trabajo, porque si se dio por fuera del turno laboral, entonces ya no les compete a la empresa como responder por los daños físicos que presente el empleado. Entonces tenemos que evaluar las causas desde la fuente, desde el medio y desde el individuo para poder sacar conclusiones. ¿Listo, Juan? Listo, entonces tenemos como el artículo 4, es que una vez se identifique que es una enfermedad laboral, tenemos que el tercer artículo, el parágrafo 3 del artículo 5 de la ley 1562 de 2012, es la que nos indica todas las prestaciones económicas y asistenciales que debe cumplir la empresa una vez se identifica que es una enfermedad laboral. Esto obliga a la empresa a que se cumpla pues a que la empresa responda como por todas las demandas económicas que va a tener el empleado desde la lesión o desde la enfermedad hasta su reincorporación al trabajo. Pues en este caso es toda la asistencia médica que requiera el empleado. Listo, Juan. Listo, entonces tenemos enfermedades laborales directas que en este grupo están la asbestosis, la silicosis, la neumoconiosis de minero de carbón y el mesotelioma maligno por exposición a asbesto. Estas enfermedades en específico se dan casi siempre en ambientes mineros o personas que tienen contacto con partículas de metales y que pueden ser inhaladas o personas que son soldadores y todo ese tipo de profesiones que tienen contacto directo como con minerales. Listo, entonces tenemos las enfermedades clasificadas por grupos, que son las enfermedades infecciosas y parasitarias, se pueden dar o son muy propensos a darse en profesiones
profesionales de la salud. El cáncer de origen laboral, este se puede dar como en todas las profesiones que tengan en contacto como con sustancias que puedan facilitar como la reproducción de esas células malignas en cualquier parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la radiación, trabajos que tengan que ver con radiación pueden desencadenar este cáncer de origen laboral. El tercer grupo son las del sistema hematopoyético, que estos son como la anemia y varias enfermedades como el sistema circulatorio. Y ya son muchos los grupos de enfermedades, pero lo más importante es identificar que sí sea una enfermedad laboral para poder darle el debido proceso. Listo, entonces ya para finalizar tenemos una actividad, son 10 preguntitas relacionados con temas de legislación de seguridad y salud en el trabajo. Ahí están los pasitos, espero les vaya muy bien, espero les haya interesado mucho la exposición y muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, espero que esto haya sido de su agrado.